Es un placer sentir que cada día somos más, muchos más, los que nos unimos a esta aventura y se lo agradecemos. Miles de descargas, consultas nos lo confirman y nos alegra que nuestro trabajo os guste. Solamente por eso estamos aquí, en el Espacio en Blanco, en vuestra emisora Radio Nacional de España. Y comienza la primavera, el tiempo perfecto para plantar las nuevas semillas. Dejamos atrás los fríos de este invierno y nos preparamos para una nueva temporada apasionante que os deseamos llena de felicidad y que nos acompañéis, porque va a haber un montón de sorpresas, salidas y nuevos planes. Y una de las formas que tendremos de celebrarlo será ir a hacer un programa cara al público. Nos reuniremos la semana que viene, la próxima semana, sábado, en Málaga. La cita a las 11 de la noche en los cines Yelmo, Vialia. Será una noche mágica, llena de sorpresas, con muchas actividades y en la que vamos a compartir con todos vosotros el programa y muchas más cosas. Al principio de la segunda hora habrá más noticias. Pero os adelantamos, estamos recibiendo muchas llamadas preguntando cómo conseguir las entradas. No hace falta, solamente hace falta ir a los cines Yelmo Vialia a partir de las 10:30, 11 de la noche el próximo sábado, día 28, y tenéis la entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Solamente hay 400 entradas, así que daros 400 plazas. Daos prisa si queréis estar con nosotros, porque no lo tenéis que perder. Insistimos, la cita el próximo sábado a partir de las 11 de la noche en Málaga, cines Yelmo Vialia. Os esperamos allí. Dentro de un rato más información y nuestro teléfono gratuito para que entréis en contacto con nosotros y para participar en el concurso que tenemos, 900-137-137. El chat a través de la página web www.espacioenblanco.es, www.espacioenblanco.es. Ahí podéis encontrar toda la información también para esa salida. Y si queréis mandarnos un email, espacioenblanco@rtv.es. Y ahí lo esperamos, espacioenblanco@rtve.es. Esa es nuestra dirección por si queréis mandarnos algo. Y para hoy, haciéndoos caso de las peticiones de temas que nos hacéis, estos son los temas que os hemos preparado. Ahí está la introducción de nuestro primer tema de esta noche. Pero antes de pasar a presentar a nuestro invitado, mandar saludos a algunos oyentes que tenemos ahí especiales. Carmen Sánchez desde Toledo, con el deseo que te pongas pronto buena, y Paco de Torrejón de Ardoz, decirte que nos alegra mucho que este sea tu forma de animarte a escuchar el programa, pero ánimos, que la vida tiene muchas sorpresas y sobre todo ahora que llega la primavera. Y nos vamos a Cádiz a presentar a nuestro invitado, José Antonio Caravaca. Buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte. Investigador, llevas unos cuantos años metido en estos temas y eras oyente del Espacio en Blanco hace unos cuantos años. Pues la verdad que no podía yo imaginar que cuando era un adolescente y escuchaba tu voz a través de las ondas y me dejaba embarcar en esos viajes hacia el misterio, pues que tendría la oportunidad, como tenía en una ocasión, de poder compartir contigo tertulia. ¿Cómo es la vida, eh? Como se suele decir, la vida siempre te depara muchas sorpresas. ¿Cómo es la vida? Y esta es muy agradable. Me alegro mucho. ¿Cuánto tiempo llevas investigando estos temas, José Antonio? Pues ya casi he perdido la cuenta, pero diría que prácticamente ya he hecho casi los 15 años dedicado plenamente a la investigación, sobre todo del fenómeno OVNI. Uh-huh. ¿Has dormido la siesta? He dormido algo porque, como bien sabes, no me gusta trasnochar, pero la ocasión lo merecía. Yo te agradezco, sé que no te gusta trasnochar, has hecho una sesión por estar con nosotros en directo en el programa y te lo agradezco un montón. Has escuchado la introducción, ¿verdad? Sí, la verdad que el testimonio de Galmiche es uno más que se une a la larga lista de astronautas, de diferente personal de la NASA que sin tapujos ha comentado que existe una información que durante muchísimo tiempo ha sido ocultada al gran público, sobre todo sobre los posibles descubrimientos que la propia Agencia Espacial Norteamericana ha podido conseguir, que de alguna manera autentificaría la existencia de lo que tantos años llevamos los investigadores tras de ello, que sería una prueba irrefutable de la existencia del fenómeno OVNI, que al parecer tanto la NASA como otros organismos oficiales ya desde hace algún tiempo poseen. Uh-huh. Dime una cosa, ¿por qué crees que se nos ha ocultado, no se nos ha contado la verdad acerca de lo que los astronautas vieron en la Luna y en el resto de las misiones que hicieron? Bueno,
bueno, no hay que perder la perspectiva y hay que decir y hay que dejar muy claro que la NASA es un organismo militar y por tanto muchos de sus cometidos son secretos y por ello mucha de la información que han barajado incluso desde los primeros alunizajes pues han permanecido ocultos y solamente han podido conocerse algunos detalles que poco a poco han ido arrojando luz sobre lo que verdaderamente se puede ocultar en los archivos de la NASA, pero creo que sobre todo el motivo principal sería el ocultamiento para seguir investigando, para conseguir más datos, sobre todo porque creo que todavía desconocen la verdadera naturaleza del fenómeno OVNI y eso es el gran miedo que tienen las autoridades, el no poder explicar totalmente qué es lo que se esconde detrás de estas apariciones y las pretensiones de los tripulantes de estos objetos. Ya. Luego en la segunda parte del programa vamos a dar más pruebas concretas de lo que vieron, de lo que supuestamente dicen que está ahí en la Luna. Pero es curioso porque mientras que a otros individuos que en Estados Unidos han hecho cosas como volar de un sitio a otro, les han dado un montón de honores, etcétera, a los astronautas, sobre todo a los que llegaron a la Luna, no se les ha vuelto a hacer ningún homenaje ni nada. Hace poco parece ser que hubo una reunión de ellos, pero los periodistas no pudieron contactar con ellos, salieron rápidamente de la carrera, ni siquiera se les hizo fotografías. Parece como que quisieran ocultar o no dejaran hablar la NASA a estos astronautas, ¿no crees? Sí, independientemente de la creencia de cada uno, de que podamos pensar que la NASA oculta algo, lo que sí está claro es que no todo ha sido diáfano con lo que respecta a la transparencia que debería tener la NASA. Lo que comentas es exacto. Durante muchísimos años, incluso el paradero del hombre que pisó por primera vez la Luna, de Neil Armstrong, ha sido un completo secreto y muy pocas veces ha salido a la luz pública haciendo afirmaciones y sobre todo no ha habido esas reuniones que se esperarían de los astronautas que en el Apolo 11 pues llegaron a nuestro vecino satélite, y todo esto no hace sino apuntar a que realmente no se quiere dar a conocer o no se pretende dar la información de una forma clara y concisa. Uh-huh. ¿Tú crees que los astronautas subieron a la Luna cuando nos lo contaron ese día de julio de 1969, cuando todos estábamos pendientes de esa llegada? ¿Tú crees que se llegó realmente a la Luna o fue un montaje, como alguna gente dice, hecho en la Tierra, etcétera, etcétera? Bueno, para los amantes de los misterios, de los enigmas, de las conspiraciones, existen dos alternativas. Los que defienden que no se llegó a pisar la Luna, que se trató de un montaje, de una elaborada producción cinematográfica, entre comillas, para mostrar al público que se había conseguido llegar a la Luna. Sobre todo hay que decir que se encontraba en aquella época los Estados Unidos en plena Guerra Fría con la Unión Soviética y que un fracaso de este tipo pues, hubiera supuesto un duro golpe de cara sobre todo a la opinión pública mundial y que por ello se recreó lo que sería el alunizaje. Y por otro lado existiría la versión que con la que yo estoy más conforme, a que el alunizaje o digamos el gran interés que tenía el ejército norteamericano, la NASA, por llegar a la Luna era por ver lo que durante algunos años habían estado observando a través de telescopios, y es que en la Luna, aunque parezca increíble, había ruinas y había construcciones que no habían sido elaboradas lógicamente por la mano del hombre. Visibles además desde la Tierra, ¿no? Sí, que durante muchos años fueron observadas por diferentes astrónomos y diferentes especialistas que hablaban de la existencia de unas extrañas cúpulas, incluso de unos obeliscos. Hay unas imágenes muy muy interesantes de obtenidas por diferentes satélites, tanto norteamericanos como soviéticos, que en una zona de la Luna también muy cercana a donde el Apolo 11 alunizó, pues existía un complejo de obeliscos que estaban dispuestos geométricamente y que de ninguna forma podía tratarse de construcciones, de cosas naturales puestas allí de una manera natural, sino que tenían un perfecto emplazamiento, eran 8 obeliscos concretamente, y que, como digo, tanto fueron fotografiados por satélites soviéticos como por norteamericanos tiempo antes de que
el pie de Neil Armstrong se posara sobre la superficie lunar. Vamos tomando nota. Grandes objetos esféricos, estructuras lineales y extrañas cúpulas sobre la superficie lunar. Y parece ser que se ha vuelto a la Luna. Bueno, la pregunta de siempre, ¿por qué no se ha vuelto más veces a la Luna? De repente toda la carrera espacial, cuando ya habíamos puesto el pie allí, ¿se detuvo? ¿Por alguna razón? Bueno, sobre esto también existen varias hipótesis. Se dice incluso que la Luna fue bombardeada por el ejército norteamericano para borrar el rastro de estas construcciones. ¿Qué me dices? Y que incluso la radioactividad que quedó en el lugar, puesto que fue bombardeada con bombas nucleares. También hay que decir que esta teoría tiene también su parte real en el sentido de la documentación existente, y es que en la década de los 50 y los 60, tanto los Estados Unidos como los soviéticos tenían sobre la mesa diferentes proyectos para enviar armas nucleares a la Luna, para probarlas, y al parecer esto no se llevó a cabo, pero de hecho estos informes existen, y de hecho parece ser una prueba concluyente de que posteriormente pudiera ser utilizado para, como defienden algunos investigadores, eliminar esa prueba que existiría sobre la superficie lunar de esas construcciones que, como digo, según los pocos indicios que han podido ser conocidos, se encontraban abandonadas cuando los norteamericanos llegaron a la Luna, y parecían incluso que llevaban, por la erosión que tenían algunas de estas ruinas, que llevarían muchísimo tiempo abandonadas y que no pudieron determinar nada más, que se encontraban sin ningún tipo de signo de vida. No había escuchado nunca eso de que habían bombardeado la Luna. Apuntamos también ese dato. No me gustaría que alucináramos mucho esta noche, pero más datos concretos. En 1994 hubo una empresa que pasó desapercibida para la mayoría de la gente. El regreso a la Luna por parte de los Estados Unidos fue a través de una pequeña sonda llamada Clementina, cuya tecnología era de fruto de la entonces inactiva Iniciativa de Defensa Espacial, impulsada en los años 80 por el presidente Ronald Reagan. Esta sonda llegó a la Luna, hizo una serie de fotografías y trajo fotografías clarísimas de esos grandes objetos, las estructuras lineales y las extrañas cúpulas sobre la superficie lunar. 1994 estamos hablando. Increíble, ¿no? Sí, y sobre todo también hay que decir que toda esta información no parte de gente extraña. Ha habido gente como Richard Hoagland, asesor de la NASA, que incluso en rueda de prensa ha dicho que durante las misiones en la Luna se ha conseguido productos artificiales extraídos de las citadas construcciones, que han sido utilizadas por diferentes naciones. Incluso apunta a que Estados Unidos, obviamente, tanto China como la Unión Soviética, pues se han aprovechado de esta tecnología, entre comillas, que ha sido conseguida a raíz de conseguir restos que aún se conservaban en las ruinas que han sido visitadas, que han sido filmadas en algunas misiones que se han mantenido en total secreto. Luego te voy a pedir, José Antonio, pruebas, de alguna forma, indicios, lugares donde podamos informarnos más de todo esto, porque es muy fuerte lo que estás diciendo. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Queremos daros más datos, en principio, de lo que vieron los astronautas en la Luna y en otras misiones espaciales, y luego queremos hablaros de un personaje increíble, Julio Verne, que también tiene que ver un poco con la Luna. 900-137-137 en nuestro teléfono. Seguimos adelante después de esa introducción. Desde hace un tiempo se han levantado muchas voces declarando que la NASA nos ha ocultado información acerca de lo que los astronautas vieron en la Luna. Parece que en nuestro satélite existen muchas más cosas que las que nos han contado. Hay muchas teorías que circulan por ahí que lo aseguran. La teoría más creíble indica que el hombre sí estuvo en la Luna, pero varias fotos fueron realizadas en estudios de la Tierra, debido a que las fotografías originales contenían ovnis y estructuras lunares extraterrestres.
Se sabe que los astronautas estuvieron vigilados allí por ovnis y que existen en la Luna estructuras que son restos de lo que dejó allí una antigua civilización desaparecida. Para avivar la polémica, no hace mucho, el periódico ruso Komsomolskaya Pravda se ha hecho eco de las afirmaciones de Ken Johnston, exdirector de la sección de conservación de fotos del laboratorio de la NASA sobre la Luna. Estas afirmaciones aseguran que existen vestigios de construcciones humanas de antigüedad remota y que dichas evidencias se hallan perfectamente documentadas a través de las fotografías y filmaciones que obtuvieron los astronautas en 1969. Incluso se llega a decir que los astronautas también trajeron de regreso algunos productos artificiales, cuyas tecnologías ya han sido utilizadas por Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón. Son muchas las dudas y los interrogantes que se plantean en torno a la carrera espacial. Nuestro invitado nos trae algunas respuestas esta noche. Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Repetimos el teléfono por si queréis participar, 900-137-137. Hoy tenemos más ayuda para atender vuestras llamadas, o sea que si queréis aprovechar, y siempre os pedimos disculpas porque no podemos atenderlas todas. José Antonio, no me gustaría caer un poco en, ya te digo, en dar datos así de alucinado, de gente conspiranoica, sino tratar un poco de ceñirnos a lo que está más probado. Desde ese punto de vista, ¿qué podemos decir que vieron los astronautas en la Luna? Bueno, ¿Y quién fue el primero en encontrarse con ello? Como bien se decía en esta introducción que hemos escuchado, muchas imágenes que se ofrecen en diferentes medios de comunicación, sobre todo a través de Internet, han sido facilitadas por Ken Johnston, que ha sido un trabajador de la NASA que ha tenido un alto cargo, sobre todo a la hora de calibrar y de archivar imágenes que se han obtenido en la Luna, y que él fue el primer sorprendido cuando se dio cuenta que algunas de estas imágenes que habían sido ocultadas mostraban construcciones artificiales sobre la superficie de la Luna. Discúlpame, ¿qué tipo de construcciones? No sé, ¿tipo edificios eran? Sí, como digo, la mayoría de los edificios parecen derruidos, parece que llevan muchísimo tiempo abandonados, presentan erosiones, pero que en las fotografías se aprecia que tienen esquinas, que presentan formas cuadradas, algunos parecen incluso que se elevan y proyectan sombras sobre la superficie lunar. Lo más sorprendente, las imágenes que a mí particularmente más me han sorprendido fueron las que obtuvieron tanto el satélite soviético Lunar 9 como el Orbiter 2 de los Estados Unidos, que el 20 de noviembre de 1966 fotografiaron lo que comentaba anteriormente, este complejo de obeliscos situados en distintos puntos de la Luna, y que sin lugar a dudas elevan una gran interrogante sobre este tipo de construcciones, quién las pudo edificar, y quizás la pregunta más controvertida, la que puede llevar a especular, la que puede elevar muchísimas interrogantes, es su posible vinculación con culturas que se han producido aquí en nuestro planeta hace ya mucho tiempo, y me remito a Egipto, que bien conoces, Miguel. Egipto. Quizás estuvieron allí los que realmente, bueno, los constructores de las pirámides y todo eso. Como digo, es una elucubración, pero como digo, toda la información que estamos dando han sido aportadas por diferente personal de la NASA. Incluso existe una información aportada por Alan Davis, que era un trabajador de la NASA, que se encontraba aquel día concreto del 20 de julio de 1969 en una estación de la NASA que se encontraba en la isla de Antigua, en el Caribe. Recibía la señal directamente desde el módulo lunar, sin ningún tipo de retardo como se ofrecía
en diferentes países. Allí llegaba la señal a tiempo real y este hombre dio un testimonio que corroboraba lo que se ha comentado por diferentes expertos, de que en el momento en que los astronautas se encontraban sobre la superficie estaban muy cerca de una ruina que él define como una especie de hangar de un edificio grande, enorme, con grandes bloques, que se encontraba, también aporta este detalle, se encontraba muy erosionado, cubierto prácticamente por el polvo lunar. Él identifica, ve a través de las imágenes que él ve en el monitor, incluso una enorme puerta, ventana. Todo le recuerda por el aspecto a un hangar, pero como digo, él dice que presentaba una gran erosión y que a él le dio la sensación, y esto fue lo que comunicó a los investigadores, que a él le dio la sensación de que aquello, fuese lo que fuese, llevaba muchísimo tiempo abandonado, que es quizás la característica de todas las personas que han tenido acceso a este tipo de información, a este tipo de imágenes, de fotografías, de supuestas filmaciones que circulan. Todos apuntan al hecho concreto de que no existía vida, no existía gente en estas construcciones. Tenemos aquí sobre nuestra mesa unos cuantos documentos que hemos podido localizar entre lo mucho que hay acerca de este tema, y dice que el 8 de abril de 1964 la NASA lanzó desde Cabo Kennedy la primera cápsula Gemini con instrumental sensible. Los observadores de radar vieron alarmados 4 ovnis que aparecieron a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora. Esto es una de las pruebas que dicen que, bueno, la NASA tiene mucho más de lo que nos cuentan. En el 65 los astronautas Ed White y Jess McDavid estaban pasando sobre Hawái con el vehículo espacial Géminis cuando vieron un objeto metálico misterioso, un ovni que tenía unos largos brazos que salían de él. Tomó algunas grabaciones con su cámara de cine, pero la cinta nunca fue publicada. El astronauta Edgar Mitchell, que comentábamos al principio, en 1965 dice que vio un ovni cuando hizo la segunda órbita de su vuelo récord de 14 días alrededor de la Tierra. El astronauta Eugene Cernan, comandante de la Apolo 17, también vio ovnis y dijo que era para él algo absolutamente real y que proviene de otra civilización. Montones y montones de testimonios de astronautas, ¿verdad? Bueno, y tampoco puedes olvidar, Miguel, que el propio Buzz Aldrin, en el 20 de julio, antes del alunizaje, él notificó a Houston que estaba viendo un extraño objeto luminoso que estaba siguiendo al Apolo 11. Él pensó en un momento que se trataba de alguna de las etapas del cohete que estaba reflejando el sol y que producía esa extraña luminosidad, pero desde Houston le confirmaron que no se trataba de nada de eso, y posteriormente incluso Michael Collins, a través de un telescopio que tenían de mano, consiguió observar el objeto y él dijo que se trataba de una especie de objeto luminoso en forma de anillo o de hélice, que a veces presentaba otro aspecto parecido a una enorme L, y como digo, incluso el famoso y conocido Apolo 11 fue seguido por ovnis durante su incursión hacia la Luna. Curioso. Multitud de pruebas de astronautas que dicen haberse visto acompañados en sus vuelos por extraños objetos, ruinas en la Luna. En Marte, ¿qué pasa? También está la famosa Esfinge, que se ha dicho que podía ser en principio una construcción, luego que esa información se desdijo porque decían que había sido producto de la erosión. Sin embargo, varias de las sondas que han sido enviadas allí no han llegado, han desaparecido, y ahora se ha descubierto que hay agua y vida. Sí, y sobre todo los mismos analistas que critican la actuación de la NASA con respecto a la información que facilitan sobre la Luna se quejan de lo mismo sobre Marte. Incluso Richard Hoagland, el asesor de la NASA, que decía que se habían obtenido productos artificiales de la visita de los astronautas a la Luna, acusa a la NASA directamente de que ya en el año, fíjate, 1976, ya tenía pruebas de que existía vida microbiótica en el planeta Marte. Algo que ahora se está admitiendo ya, ¿verdad? Para que veamos que existe muchísima información y sobre todo, como digo, de gente que ha trabajado directamente durante mucho tiempo en la NASA y que
acusa, sobre todo, como digo, a la NASA de ocultar la información, de no dar a conocer toda la información que posee. Hay una cosa que todos tus oyentes tienen que tener en cuenta, y es que si analizan las fotografías que la NASA oficialmente muestra de la Luna, verá que siempre el horizonte aparece como recortado, no se ve el cielo estrellado como denuncian muchos expertos en fotografía que debería de verse, y parece ser que prácticamente lo que se muestra en la fotografía acaba a escasos metros detrás de los astronautas. Parece que todas las fotografías están muy delimitadas para no mostrar más allá de lo que la NASA pretende que se vea, e incluso, como se decía en una de las introducciones, muchas de las fotografías que se han mostrado al gran público parecen haber estado hechas dentro de un plató cinematográfico, dentro de un estudio para presentar fotos con mayor nitidez. E incluso se decía que las imágenes de vídeo las imágenes de cine que se mostraban en las televisiones, pues habían bajado la resolución para que tampoco se apreciara con tal detalle la información visual que se estaba transmitiendo desde la Luna. También hay otro detalle que tampoco se ha comentado, y es que al poco de que Neil Armstrong bajara a la Luna, él llevaba todo su cuerpo monitorizado desde Houston para comprobar sus contactos vitales, y en un momento concreto las pulsaciones se dispararon, llegó prácticamente a tener 150 pulsaciones por minuto, y todo ello obedece quizá al momento en que descubre de cerca estas construcciones, e incluso decía en una comunicación apócrifa que existe entre la comunicación de Neil Armstrong y Houston, que decía que se sentía observado como si hubiera gente sobre la superficie lunar. Esto no se ha conocido a través de los medios de la comunicación que se ha establecido por parte de NASA, sino son de radioaficionados, de gente que captó esta, como digo... Peter. ¿Sí? Te escucho. Perdón. Una comunicación apócrifa que circula en diferentes medios, y que al parecer incluso se baraja la posibilidad de que en el famoso alunizaje pues tuvieran algún tipo de encuentro cercano con algún tipo de seres que los esperaban allí sobre el mar de la tranquilidad, que al parecer ni era tan mar ni estaba tan tranquilo. Un lugar donde han desaparecido también, parece ser, algunos de los artefactos humanos que iban allí. José Antonio, en un momento cambiamos de tema rápidamente, nos vamos a hablar de un personaje que contaba algunas historias sobre la Luna, pero ¿por qué no han vuelto a la Luna y cuándo se va a volver? ¿Sabes algo? Bueno, pues ahora, desde que los chinos dijeron que querían poner a un asiático sobre la superficie lunar, parece que ha vuelto el interés sobre la Luna, sobre todo para utilizarlo en una especie de etapa antes de la conquista del planeta Marte, y parece que se está reanudando ese interés que durante mucho tiempo ha estado olvidado por nuestro vecino satélite. ¿Y tú crees que llegaremos algún día a saber toda la verdad sobre lo que vieron en la Luna los astronautas? Igual se lo tenemos que preguntar a Eric Fratini en esa sección que tenemos, Alto Secreto, que consigue los documentos de la CIA y de todos esos lugares, pero ¿crees que algún día podremos saber la verdad? Eso esperaremos, ¿no, Miguel? Recuerdo un programa que hizo Juanjo Benítez, nuestro común colega, en el que él daba pruebas, decía, de lo que habían encontrado ahí en la Luna. Bueno, Juanjo Benítez ha sido, digamos, a nivel internacional, uno de los baluartes a la hora de denunciar el ocultamiento que la NASA ha hecho sobre los descubrimientos que ha habido en la Luna, y ha sido el principal motor, digamos, en nuestro país de que conozcamos de que existen construcciones en la Luna que han sido, digamos, silenciadas. Ya. Sin embargo, mucha gente criticó ese programa de Juanjo y las supuestas pruebas que ofrecía, pero lo que sí parece cierto es que hay un montón más de pruebas y de indicios que están asegurando que no estamos solos allí arriba, ¿verdad? Eso por supuesto, y yo rompo una lanza en favor del amigo Juanjo, que fue valiente como ninguno a la hora de presentar lo que no era una teoría, una hipótesis personal, sino el fruto de una investigación llevada a cabo durante muchísimo tiempo, parte de la que yo he conocido, y que no solamente se apoya en el testimonio de uno ni dos, sino hablamos de varias personas que han trabajado en NASA y que le han podido facilitar esa información con la que él ya elaboró ese fantástico documental que fue Mil los Rojos.
2:40. Antes de terminar, no solamente los americanos vieron cosas en la Luna, también los rusos, ¿verdad? En sus salidas han tenido sentido de cerca esas presencias. Sí, y como digo, la gran carrera espacial que emprendió con los Estados Unidos en la década de los 60 para llegar a la Luna era probablemente para ver qué secreto podían extraer de aquellas ruinas que observaban desde tierra. Y otro dato a tener en cuenta, mucha gente se pregunta ¿para qué va a hacer una estación ahí como la Mir y esa estación que están montando con toda la cantidad de trabajo que eso conlleva, cuando un poquito más allá tenemos la Luna, que sería la mejor estación para hacer una parada y seguir adelante los viajes interespaciales, ¿verdad? La verdad que sí, y como digo, la teoría, o digamos, los investigadores que han defendido que la Luna ha sido bombardeada con bombas nucleares para hacer desaparecer esa irritante evidencia de la existencia de vida extraterrestre sobre la superficie lunar, parece que de alguna manera apoyan esto. No habíamos escuchado esa teoría. Ahí dejamos los datos. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Ahora, algo relacionado a un personaje que hablaba de la Luna, un tipo curioso que queremos daros a conocer. 900-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar o participar esta noche. Estamos en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Seguimos después de esa introducción. Verne, ese fascinante escritor que nos asombró a todos, dejó sellada en una de sus obras muchos de los misterios que se podían encontrar en la Luna. Y al leerla nos preguntamos si solo fue una obra literaria o si había mucho más en todo ello. ¿Quién era este inquietante personaje? ¿Un escritor? ¿Un iniciado? ¿O quizás algo más? En 1870 escribió Alrededor de la Luna, la segunda parte de la Tierra a la Luna. Esta obra es la que más alimenta el misterio en torno a este autor. Existen muchas coincidencias entre esta y el verdadero viaje a la Luna realizado por los estadounidenses en el Apolo 11 en 1969. El primer hecho curioso es que Julio Verne se aproxima mucho en cuanto a la latitud y longitud al lugar de salida y de caída de su nave ficticia. Asimismo, Verne explica que la nave estaría protegida con paredes de aluminio de 20 centímetros. Las paredes del Apolo estaban hechas con paredes de aluminio de 30 centímetros. Todo ello en una época en la que el aluminio apenas era conocido. Además, y esto quizás sea lo que más sorprende, es que coincidió con el número de los tripulantes, 3 en total. Uno de ellos incluso se llamaba Michael Nicholl, y como se sabe, uno de los tripulantes del Apolo se llamaba Michael Collin, que es Nicholl al revés. ¿Fue Verne un esotérico, un profeta, un vidente? ¿O fue acaso un miembro de la masonería que tenía ciertos conocimientos que muchos de su época ignoraban? Es parte del misterio de este personaje singular, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta. Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, cuando son las 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Qué curioso personaje Julio Verne, ¿verdad? Sí, y sobre todo la información que dejó en muchísimas de sus novelas para que con el transcurrir de los años las releyéramos y encontráramos esa información que de alguna manera demostraría que Julio Verne era un gran visionario. ¿Visionario o algo más? Apuntábamos aquí la posibilidad de que perteneciera a sociedades secretas, algo que han dicho de él históricamente, y de que él conocía muchas más cosas de lo que la plebe, la gente normal tenía acceso. Hombre, por supuesto, mi sorpresa mayúscula fue durante la elaboración de mi libro La última profecía de Julio Verne, curiosamente, viendo la información que existía sobre la Luna, encontrar un párrafo de Alrededor de la Luna, escrita por Julio Verne, donde él decía que sus astronautas, los astronautas ideados por la mente del genial Verne, observaban unas ruinas sobre la
superficie lunar, y ellos decían que se encontraban abandonadas, que parecían llevar muchísimo tiempo abandonadas. ¿Te suena de algo, Miguel? Pues lo decía Julio Verne ya también en Lo decía Julio Verne. Incluso él decía concretamente que podían pertenecer a una pretérica civilización. Fíjate, se apuntaba fino el amigo Verne a la hora de incluir cierta documentación en sus novelas, que no sabemos a ciencia exacta de dónde extraía esa información, pero que de alguna manera parecía apuntar que Julio Verne tenía un conocimiento especial sobre muchísimas cuestiones que de una manera natural o a través de el conocimiento adquirido a través de la lectura pues no podía tener simplemente. Y también hay otro detalle que también descubrí, fíjate, curiosamente en Alrededor de la Luna, la única cita textual que aparece en el libro dada por un científico, en este caso es por un astrónomo francés, al que cita nada más que por su apellido, Arago, consultando en un mapa lunar, descubrí que Arago tenía un cráter, y fíjate que el cráter se encuentra muy cerca de donde aluniza el Apolo 11, muy cerca del cráter Morke, que es el cráter que tanto Juanjo Benítez como otros investigadores apuntan a que se encuentra en las ruinas, y concretamente Julio Verne inserta el nombre de Arago muy pocas líneas antes de hablar de las ruinas. ¿Quería darnos algún tipo de indicación? Qué curioso. Hablando de Benítez, hemos tenido una avalancha de llamadas, de preguntas acerca de la Luna. Quizá tenga que traerte otro día al programa. Dice que hables de Mirlo Rojo, ese supuesto confidente que dijo a Benítez que había construcciones en la Luna. A Benítez se lo dijo Mirlo Rojo, a lo mejor Julio Verne tenía también otra serie de confidentes. ¿Pero quién era Mirlo Rojo? Bueno, Mirlo Rojo es un antiguo trabajador de la NASA que se puso en contacto con Juanjo Benítez y le informó que tenía una grabación realizada sobre un monitor de la NASA donde se veían estas construcciones. Existía esta cinta que al parecer era una gran prueba de la existencia de este tipo de construcciones en la Luna, y de ahí fue de donde comenzó a tirar del hilo el genial Benítez y a conseguir otros testimonios análogos de personal de la NASA que había tenido acceso a diferente documentación, pero toda referente a lo mismo, a la existencia de este tipo de construcciones que de hecho representaría el mayor descubrimiento de la humanidad, que no sé por qué razón concreta, lo hablábamos anteriormente, ya te di algunos esbozos, pero realmente, sinceramente, no sé por qué la NASA se ha erigido como dueña de esta información y ha privado, si esto es cierto, y todo parece apuntar a que realmente tiene que haber algún viso de realidad en todo lo que se comenta, porque son muchísimas las personas, sobre todo no estamos hablando en este caso de investigadores que especulan, que han conocido información, sino estamos hablando de trabajadores de la NASA, sobre todo, que denuncian abiertamente este tipo de manipulación, de ocultación de información. No hablan de pacto entre gobierno y seres alienígenas, no hablan de nada extravagante, simplemente dan a conocer que existe una información que, por lo que comentaba, por razones que ni siquiera podemos llegar a aventurar, pues se ha privado a la humanidad de conocer este gran descubrimiento. Benítez tenía su confidente, a lo mejor Julio Verne, como decía antes, tenía también contacto con los otros seres, porque es muy curioso, mucha gente que pueden ser casualidades, pero hay multitud de hechos concretos que Julio Verne reflejó en sus obras y que han sido absolutamente refrendados 200 años después. ¿Por qué? ¿Quién era este personaje? ¿Por qué escribía así? Bueno, se dice que Julio Verne pudo pertenecer a alguna sociedad secreta en la que le iniciaron en algunos rituales, por lo cual él pudo desarrollar esa clarividencia, entre comillas, que él ya poseía de una manera innata, y que él consideró que la mejor forma de dar a conocer esa información que él extraía de esos estados alterados de conciencia sería a través de su literatura, porque hay que dejar claro que no existe ninguna similitud en la literatura mundial con ningún escritor
que reúna en casi todas sus obras algún tipo de vaticinio. Julio Verne adelantó el uso de la electricidad, que sería el motor del mundo, el hecho de los vehículos, los rascacielos. Él ya veía que las construcciones de las casas no tenían futuro, sino que había que edificar hacia arriba, e incluso hacía otras predicciones no tan halagüeñas. Él hablaba incluso en París en el siglo XX, hablaba de la silla eléctrica para dar muerte a los reos, a los criminales. Y como digo, si bien había algún tipo de vaticinio que podía haber sido adjudicado a su gran visión de futuro a través de la lectura, puesto que hay que decir que Julio Verne era un lector empedernido, era un hombre de ciencia que consultaba a muchísimos expertos a la hora de elaborar sus novelas, y podíamos hacer dos distinciones en sus profecías, entre las que pudo de alguna manera tener activo a través de este tipo de lecturas, de este tipo de conversaciones que él mantenía con diferentes científicos, pero sin embargo existe otro tipo de profecías, entre comillas, que no tienen ningún tipo de explicación, porque fíjate, cuando hablábamos de la luna, yo descubrí curiosamente que en el capítulo 11 de Alrededor de la Luna, la última palabra del capítulo es Apolo. Apolo. Que tiene que ver con el proyecto, ¿verdad? Apolo 11. Qué curioso. Fíjate, y sobre todo, como digo, yo invito a tus oyentes a que elijan cualquier obra de Verne, la lean pausadamente y verán como a poco que se esfuercen, verán cosas que les sorprenderán y le invitarán a seguir indagando. Julio Verne es una droga que yo recomiendo. Su lectura es apasionante, y como digo, todavía existe muchísimo que descubrir en multitud de sus novelas que son como terrenos inexplorados para todo aquel explorador que se sienta con fuerza y con ánimo de adentrarse en el apasionante mundo de Julio Verne. Algo que has hecho tú, y resaltando algunos de los datos, escribió un libro que se llamaba La invasión del mar, en el que contaba que Europa sería cubierta por las aguas, las mismas que llegarían de los polos, producto de un deshielo a consecuencia de un cambio climático provocado por los hombres. Y en esa obra que tú has dicho que había escrito París en el siglo XX, él da una serie de cosas como los ferrocarriles, que dice que pasarían de las manos particulares a las del Estado, y dice, aunque ya nadie leía, todo el mundo sabía leer. El latín y el griego no solo eran lenguas muertas, sino que estaban enterradas. La mayor parte de los innumerables coches que surcaban la calzada de los bulevares lo hacían sin caballos. Se movían por una fuerza invisible mediante un motor de aire dilatado por la combustión del gas. Dice que seríamos mayores a los 18 años. Dice que se comprende que en esta época de negocios el consumo de papel aumentase en proporciones inesperadas. Los bosques ya no servirían para la calefacción, sino para la impresión. Un montón de cosas que hemos visto que se han hecho ciertas, ¿verdad? Sí, y sobre todo también en campo un tanto más siniestro. Hay una novela muy desconocida de Julio Verne que se llama El experimento del Dr. Ox, escrita en 1874, donde habla del control mental de una manera muy simbólica y directa. Habla de una población de Flandes que son muy pacíficos y que, sin embargo, un maquiavélico científico, a través de alterar el oxígeno, consigue que se vuelvan violentos y que incluso cometan crímenes. Habla de una cosa que actualmente ha sido desarrollada hace ya algunas décadas por diferentes gobiernos para el tema del control mental, y es curioso que ya Julio Verne, fíjate, en una fecha tan lejana hablara de la posibilidad de cambiar la actitud de las personas a través de diferentes elementos. Qué curioso. ¿Cómo te dio a ti por estudiar a Julio Verne? ¿Por qué? Pues curiosamente, a raíz de una investigación que estaba realizando sobre unos avistamientos que se produjeron en Estados Unidos durante 1896-1897, la oleada A.C., pues conocí que había una novela de Julio Verne que adelantaba los acontecimientos que iban a ocurrir en Estados Unidos, y por ahí, como digo, me enganché a Julio Verne, y todavía tengo algún manuscrito por ahí que le tengo que meter mano, porque la verdad que hay muchísima información esperando a que sea desvelada. ¿Hay manuscritos que posees y que no se han publicado? ¿Hay mucho que no se haya publicado de Julio Verne? Creo que sí, sobre todo también hay cosas relacionadas con el eterno misterio de René Le Chateau,
que parece que todavía hay mucho que desvelar en este asunto y que Julio Verne, al parecer, conocía cierta información y que pudo dejar escrita en una de sus novelas. Ya. 2 minutos nos quedan. ¿Alguna profecía que quieras resaltar de Julio Verne que se haya cumplido o que esté por cumplirse en este tiempo, antes de marcharnos? Bueno, pues yo sobre todo lo que quizás el mensaje que Julio Verne dejó es que todo aquel que se considera depositario de una información creo que debe darla a conocer, ya sea a través de un libro, a través de cualquier tipo de documentación, y creo que ese fue el principal mensaje de Julio Verne, que lejos de oscurantismo, lejos de secretismo, Julio Verne, todo el conocimiento que él pudo adquirir, pues lo dejó escrito. Creo que ese es el mayor mensaje que ha podido dejar el regalo a la posteridad, que el conocimiento, la información, es para darla a conocer. Ya. Para terminar, hay una profecía curiosa de ese libro de París, me llama mucho la atención. Dice: en ese tiempo ya no hay mujeres, se han pasado al género masculino y ya no merecen la mirada de un artista ni la atención de un amante. Qué curioso, ¿no? Sí, curioso. Y curiosamente, París en el siglo XX fue considerada en su época una novela muy pesimista, y por eso no fue publicada y fue redescubierta por el nieto de Julio Verne y publicada no hace demasiado tiempo. Espera, un nieto que le quiso matar, ¿no? Bueno, era un familiar, un sobrino, que tenía cierto desequilibrio mental y que atentó contra la vida de Julio Verne, produciéndole una cojera que le acompañó de por vida cuando disparó el arma, y con mala fortuna pues le dio en la pena. Bueno, con mala fortuna en este sentido, buena, porque no lo mató, pero sí le dejó esa cojera que ya acompañó al amigo Verne hasta el fin de sus días. Ya, y lo curioso es que en su tumba hay una estatua como que está saliendo del ataúd de... Sí, parece que tiene también una simbología sobre la que Juanjo Benítez discurre en su libro Yo, Julio Verne, y que incluso parece que existe toda una serie de elementos que parecen apuntar también a un conocimiento incluso del propio Julio Verne sobre el día en que iba a fallecer. Curioso. Tenemos que terminar. Dinos forma de contacto contigo. Pues a través de correo electrónico. Espera, que no te hemos escuchado, tenemos ahí un problema de comunicación. A ver. ¿Ahora? Sí, ahora te escuchamos. ¿Alguna forma de conectar contigo para página web o algo? Pues a través de un correo electrónico, jacaravaca@ono.com. jacaravaca@ono.com. ono.com. José Antonio, ha sido un placer tenerte en el programa. Espero verte dentro de poquito por aquí, por el Espacio en Blanco, y que sigas investigando y nos lo cuentes, ¿vale? Igualmente, un placer y un abrazo a toda tu audiencia. Nos vemos pronto por ahí por Cádiz.